noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lección Eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro de Baruch. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor, desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios y nos hemos negado a obedecerlo. Por eso nos han sucedido ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor advirtió a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 78 respondemos: por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 1 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. El Señor nuestro Dios es justo. El profeta Baruch comienza en este pasaje con una confesión. El Señor nuestro Dios es justo. De Él se desprende la bondad y la misericordia infinita. No hay que partir del temor para confesar a Dios. Hay que partir de su justicia para comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, es el peso de la vergüenza o la culpa la que abruma al pueblo. El resto de la lectura, el profeta Baruch considera lo que el Señor reprueba. Sobre todo sitúa aquí la desobediencia. El pueblo ha rehusado la obediencia, dice el texto. Confesar la justicia de Dios es sobre todo un acto de libertad. Ha de sentirse liberado por la misericordia de Dios para comprender que Dios
no solo es quien nos pide cuenta de los pecados, sino además los perdona y nos encamina hacia la búsqueda de la misericordia. En ocasiones nos quedamos anclados en el temor, anclados en la culpa, y se nos olvida cuánto perdón hay en una palabra liberadora de Dios, en un acto milagroso realizado por Él. Dios no es un ser rencoroso, al contrario, el olvido de Dios siempre es infinito. Él olvida nuestros pecados. Barú nos muestra que el mayor pecado del pueblo es la desobediencia, el rechazo de Dios, de su palabra, de su acción liberadora. Dios propuso unos mandatos que hemos rechazado. El error fue seguir nuestros malos deseos, poniéndonos al servicio de otros dioses, realizando lo que reprueba el Señor. Es decir, los dioses representan los mismos pecados del ser humano. Una escucha que se transmite. Corozaín y Betsaida son ciudades en las que Jesús realizó muchos milagros. Sin embargo, no fueron capaces de convertirse a su palabra de amor. La propuesta de Jesús es la escucha a los enviados de Dios, porque así escucharán a Jesucristo y del mismo modo escucharán a Dios, que los ha enviado. Es una escucha que fundamentalmente se acoge y se transmite. Se requiere un corazón dispuesto hacia Dios, abierto a su palabra y a su amor. No podemos esperar la conversión de nuestros hermanos, sino es el amor el que nos anima a recorrer el camino hacia Dios. Oremos para que no sea la terquedad y la ingratitud la que mueva nuestros corazones, para que nuestra capacidad de escucha sea creciente cada día y prepare un camino de conversión y liberación. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresita Niño Jesús. Santa Teresa Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alençon el 2 de enero del año de 1873. Sus padres ejemplares, San Luis Martín y Acelia María Jardín, ambos santos. Murió en el año de 1897 y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó y la proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó la estrella de mi pontificado y definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita, proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre del año de 1997, Día de las Misiones. Siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux, ser una santa, pero por desgracia siempre he constatado cuánto me falta para llegar a ser santa, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Llegar a ser más grande me es imposible. Me he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el camino de ir al cielo, por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hacia Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Santa Teresita era la última de 5 hermanas, había tenido 2 hermanos más, pero ambos habían fallecido. Tuvo una infancia muy feliz, sentía gran admiración por sus padres. No podría explicar lo mucho que amaba a su papá, decía Teresa. Todo en él me suscitaba admiración. Cuando solo tenía 5 años, su madre murió y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces pasaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda, y por su gran padre, a quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y amar, y socorrer a los pobres. Cuando tenía 9 años, su hermana, quien era para ella su segunda mamá, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo. Durante su infancia
Siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o que afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida. En cualquier campo, por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le decía: «Apártate, porque si me caigo te aplasto», ella se arrimaba a la escalera porque así, si mi papá muere, no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él. O cuando se preparaba para la confesión, se preguntaba si debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor en la persona de él. Cuando solo tenía 15 años estaba convencida de que su vocación quería ir al Carmelo, pero al ser menor de edad no le permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al mismo Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo. Él le dijo: «Entraréis si Dios lo quiere». Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que me grabó en el corazón su mirada. En el Carmelo vivió 2 misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse Sor Teresa Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme en medio de los brazos de su padre. A los 23 años enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con 2 padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y el otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso Pío XII quiso asociarla en el año de 1927 a San Francisco Javier como patronos de las misiones. Y que en este mes de octubre comenzamos el mes de las misiones, el mes de la Biblia, el mes del Santo Rosario, donde nuestra primera misión es aprender a conocer a Jesucristo a través de su palabra y acompañados bajo la acción maternal de María Santísima. Con María comprendemos mejor la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no inculcar a las demás personas el encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.